ideas que tienen. Algunos han dicho que es un temblor en reposo, rigidez, enfermedad neurodegenerativa. Vamos a ir hablando que es la enfermedad de Parkinson y a las finales se supone que ya tienen que tener la idea de lo que es la enfermedad de Parkinson. Entonces, la enfermedad de Parkinson fue descrita años atrás por James Parkinson, y esta imagen de acá es una de las primeras fotografías que se tiene sobre la enfermedad de Parkinson, que se ha tomado mucho después de que la describiera en su libro James Parkinson, porque cuando James Parkinson la describe todavía no inventaban lo que era la cámara fotográfica. Entonces, en esta señora, lo que ustedes observan es una fascia inexpresiva. Su fascia no tiene expresión de la paciente. Si ustedes, son un poquito más minuciosos, también observan de que este bracito está como en abducción, estaría un poco más flácido, se podría decir, que el otro bracito, que está como en una ligera flexión. ¿Ya? Esa es la primera fotografía, que hay un paciente con enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué vendría a ser la enfermedad de Parkinson? Como su compañera lo dijo, es una enfermedad degenerativa que está englobada dentro de los desórdenes del movimiento, porque una de sus características, no la principal, sino una de sus características viene a ser el temblor, ¿ya? Que es un temblor de baja frecuencia y generalmente ese temblor se presenta en reposo. Además, esta enfermedad de Parkinson, no solamente su característica principal es el temblor, sino también viene a estar acompañado de signos no motores. Como es una enfermedad degenerativa, con el transcurso de los años, el paciente llega a tener un deterioro cognitivo, inclusive podría llegar a tener demencia, y el tipo de demencia que presentaría un paciente con enfermedad de Parkinson es del tipo taupatías, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que está caracterizado por el depósito de beta-amiloides. También se va a caracterizar porque existe una disfunción del tipo autonómico, ya que estos pacientes se pueden quejar, por ejemplo, de situaciones extremas de calor, de frío, puede existir hipotensión ortostática, también se aprecia lo que son desórdenes del sueño, pueden ser pacientes que se quejan de insomnio, también depresión e hiposmia. E incluso se postula que los signos no motores aparecen muchos años antes de que empiecen a manifestarse los signos motores, los signos netos del movimiento. Su incidencia en la enfermedad de Parkinson es muy variada. Hay poblaciones, por ejemplo, en Hawái, sobre todo descendientes japoneses, en donde la incidencia es más alta. Se postula que puede ser de 5 hasta un poco más amplia, de 35 por 100.000 habitantes, y la prevalencia a nivel mundial es de 0 a 3%. Ya también tenemos de que el Parkinson, la media de edad en la que se presenta, si empieza a presentar, es a los 45 años. Cuando la enfermedad inicia antes de los 45 años, se dice de que la causa es más que todo, ya no serían casos esporádicos como si se presenta posterior a los 45 años, sino ya más bien se tratarían de casos donde la genética estaría más implicada como causal, y se reportaría que los casos en relación a la parte genética serían un 10%, y si la enfermedad aparece menos de los 35 años, la casuística sería de un 30% ligadas a herencia, tanto autosómica dominante, tanto autosómica recesiva, y a una mezcla de las dos. Fisiopatológicamente se entiende ¿ya? Como que existe una disminución de las neuronas dopaminérgicas, sobre todo a nivel de la sustancia negra en la pars compacta, sobre todo localizadas a nivel del mesencéfalo, y que en una primera instancia la parte que se pierde es las neuronas de la parte ventrolateral. Posterior sigue la parte dorsal,
en ese orden se irían perdiendo. Entonces primero se pierde la parte ventrolateral y luego recién se perdería la parte central a nivel del mesencéfalo. Así como disminuyen las neuronas dopaminérgicas, lo que se observa también es un aumento de los depósitos de alfa-sinocleína. Y esa alfa-sinocleína más bien va depositándose primero en las neuronas también del tronco cerebral, pero aquellas que tienen neurotransmisores colinérgicos y monominérgicos, y sobre todo que están localizados a nivel del bulbo olfatorio y posteriormente a nivel de la corteza límbica y neocortical. Entonces, en general, cuando les pregunten qué es lo que va a disminuir, van a disminuir las neuronas dopaminérgicas, y qué depósito de qué sustancia va a haber, sería la respuesta de alfa-sinucleína, porque en Alzheimer más bien hay depósitos de beta-amiloide. Entonces, estos vienen a ser cortes ya neuropatológicos, donde tenemos que este es un paciente normal, como aparentemente nosotros, que no tenemos enfermedad de Parkinson, y este es un paciente con enfermedad de Parkinson. Este corte ha sido hecho a nivel del mesencéfalo. ¿Y por qué sabemos que es el mesencéfalo? Porque esto es el núcleo rojo, esta zona es la sustancia negra, y como ustedes observan, en el paciente sano hay una buena pigmentación, mientras que en el paciente enfermo no hay una adecuada pigmentación. Y la zona en la que se están perdiendo las neuronas dopaminérgicas es la zona ventrolateral del mesencéfalo. Este también es un paciente sano, donde hay una buena composición de neuronas, y conforme va incrementándose la enfermedad hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas. Mientras que en los casos EF y G se tratan de los depósitos de alfa-sinucleínas, que en sí el acúmulo de estos primero van a formar oligómeros de alfa-sinucleína, y en etapas posteriores formarían los cuerpos de Lewin. Entonces tenemos que entender que la enfermedad de Parkinson se puede producir a manera fisiopatológica por muchos mecanismos de acción. ¿Cuáles serían los mecanismos de acción que se postulan? Primero sería que existe una perturbación de la proteástasis de alfa-sinucleína, o sea, hay una alteración de la formación normal de alfa-sinucleína, y esa perturbación va a formar, por ejemplo, un plegamiento inadecuado de la alfa-sinucleína. Por otro lado, se pierde lo que es el sistema de las ubiquitinas. También existe una degradación lisosómica, existe también una autofaja mediada por chaperonas. Otros mecanismos de acción son una disfunción mitocondrial, que crearía un acúmulo de estrés oxidativo. Van a haber mayor radicales libres de oxígeno, se crearía una mayor neuroinflamación, inclusive se activaría lo que es la microglia. Esa disfunción mitocondrial también alteraría lo que es la homeostasis del calcio, por lo cual se activarían los conales de calcio, que permitirían una entrada de calcio incrementada, con lo cual se podría producir la muerte neuronal por medio de la activación de las vías de las caspasas. Entonces no es un único mecanismo de acción, son múltiples mecanismos de acción, y por eso aún no existe una cura de la enfermedad, solamente existe lo que es un tratamiento, que sí es un tratamiento eficaz, pero no existe cura, porque hay muchos mecanismos de acción implicados, y se están creando pues fármacos que podrían actuar a nivel de uno. Por ejemplo, lo que es, no sé si han escuchado las coenzimas Q, que actuarían, entre comillas, o el Neuroactiv, que es un fármaco que actuarían a nivel de la disfunción mitocondrial del estrés oxidativo, pero es un solo target, y pues los otros seguirían igual causando el daño, por lo cual ninguno de esos fármacos son eficaces. Entonces, y estos daños que causan, y causan déficit,
El principal es a nivel del circuito motor, pero como su compañera dijo, es una enfermedad neurodegenerativa, por lo cual también los circuitos que van a estar implicados es el circuito límbico. Por eso el paciente con enfermedad de Parkinson tiende a ser depresivo, es lo más común, pero también podría estar ansioso. Puede también haber disfunción prefrontal, oculomotora, o el principal, que es a nivel de las funciones motoras. Y a nivel de las funciones motoras tenemos que existe un circuito tálamo córtico cambios basales, donde lo más importante viene a ser el núcleo caudado y putamen, que forman el estriado, y la sustancia negra, sobre todo, que es rica ¿en qué? En neuronas dopaminérgicas, y la alteración sería de que existiría una reducción de la actividad excitatoria para la vía directa, y más bien existiría una también reducción de la actividad inhibitoria en la vía indirecta, por lo cual esto sería el responsable de uno de los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson, que viene a ser la bradicinesia, o sea, la lentitud del movimiento. Entonces, clínicamente el paciente con enfermedad de Parkinson se caracteriza, uno, por bradicinesia. Ese es el síntoma cardinal más importante de la enfermedad. Si un paciente que tiene Parkinson no tiene bradicinesia, pues este caso no se trataría de una enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la bradicinesia? La bradicinesia viene a ser la lentitud del movimiento. También quiere decir que la amplitud del movimiento está reducida, por lo que si yo le pido al paciente que abra los dedos y haga este movimiento, el paciente me va a hacer el movimiento de esta manera, uno más lento y otro de baja amplitud. Y cualquier movimiento que le pidan hacer también se va a caracterizar así, por ser de una menor velocidad o de una menor amplitud. ¿De qué otra manera pueden darse cuenta de la bradicinesia si al paciente le piden que marche? Al marchar, también la marcha va a ser más lenta. Si le piden que se pare de la silla, también lo va a realizar con mayor dificultad y con una mayor lentitud. Y los otros signos cardinales motores, que no son los principales, sino que acompañan a la bradicinesia, son la rigidez, que es una rigidez en rueda dentada, y el temblor, que es un temblor en reposo. Pero además la enfermedad de Parkinson se acompaña de trastornos no motores. Hay una disregulación del ciclo de despertar, existen desórdenes del sueño, disfunción autonómica caracterizada por hipotensión ortostática, disfunción urogenital, constipación, hiperhidrosis. Existe también un déficit neurocognitivo caracterizado por disfunción ejecutiva, déficit de memoria, demencia, alucinaciones. Hay desórdenes del humor o del afecto, inclusive hay pacientes que pueden desarrollar un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. También pueden haber síntomas sensoriales y el dolor. El dolor es muy importante, es un dolor de tipo neuropático, que puede ser tanto localizado como difuso, y que es difícil de tratar porque es un dolor neuropático. ¿Cuándo no debemos sospechar que se trate de una enfermedad de Parkinson? ¿Cuáles serían nuestras red flags para decir, no, este paciente no tiene aparentemente enfermedad de Parkinson? Si por ejemplo el paciente tiene una historia de enfermedad, de inestabilidad postural precoz de menos de 3 años. ¿Qué significa? Que si el paciente a los 3 años de enfermedad empieza a tener caídas frecuentes, pues eso me diría, esto no es enfermedad de Parkinson, piensa en otras enfermedades. Si el paciente empieza a tener alucinaciones no relacionadas con la farmacoterapia, también tengo que ponerme a pensar que no se trataría de enfermedad de Parkinson. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene inestabilidad postural precoz, ¿en qué enfermedades tendría que pensar? Dentro de las de trastornos del movimiento, podría tratarse de una parálisis supranuclear progresiva,
podría tratarse de una atrofia multisistémica. Si el paciente tiene alucinaciones no relacionadas a la farmacoterapia, ¿en qué enfermedad tendría que pensar? Demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Podría pensar, o cualquier otro tipo de demencia, pero más de cuerpos de Lewy, porque la demencia por cuerpos de Lewy es una enfermedad que de inicio tiene alucinaciones y también se acompaña de parkinsonismo, no de enfermedad de Parkinson, de parkinsonismo. ¿Qué más? Si el paciente tiene una demencia precoz, también pensar en demencia por cuerpos de Lewy. Si el paciente tiene parálisis de la mirada vertical, ¿qué quiere decir? Que si ustedes le dicen, señor, mire hacia arriba, el paciente no puede mirar hacia arriba. En estos casos hay que pensar que se puede tratar de qué enfermedad. De la parálisis supranuclear progresiva. Si el paciente tiene una disautonomía grave, pues pensar en este caso que se trata de una atrofia multisistémica. Y si es un parkinsonismo sintomático, ¿qué quiere decir sintomático? O sea, que tiene una etiología, yo le pido una resonancia y tengo que ese paciente tiene un infarto a nivel de los ganglios basales. O sea, tengo una lesión que me explique el temblor. O el uso de neurolépticos, sobre todo en pacientes que están siendo tratados por psicosis. Los neurolépticos, la clozapina, la olanzapina, la risperidona, pueden causar un parkinsonismo secundario al uso de neurolépticos, y este paciente no tendría enfermedad de Parkinson como tal. Entonces existen criterios para diagnosticar la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? La enfermedad de Parkinson, lo principal, como les dije, es la presencia de bradicinesia, que va a ser acompañada al menos de uno de los dos signos, tanto o puede ser rigidez o temblor en reposo, y que esa enfermedad de Parkinson pues no sea explicada por otro de los criterios que hemos hablado anteriormente, que no sea explicada por ninguno de los red flags, ni que tenga una lesión focal que explique la enfermedad. El diagnóstico total de la enfermedad solamente se hace por biopsia. O sea, todos los casos que tenemos de enfermedad de Parkinson son Parkinsons probables, nada más, porque solo el diagnóstico se hace por biopsia, es anatomopatológico. Incluso pacientes que se han diagnosticado de enfermedad de Parkinson, hay estudios que se realizan post-mortem de los 30 que habían, que se decía que era enfermedad de Parkinson, pues 20 si fueron enfermedad de Parkinson y los otros eran o parálisis supranuclear progresiva o atrofia multisistémica. De manera indirecta se puede, o sea, ¿cuál es la única manera en que tú puedes ver la reducción de la sustancia negra? Aquí en el Perú solamente se podría ver en lo que es el Instituto de Ciencias Neurológicas, porque es el único lugar que tiene un resonador que tiene más de 3 teslas. Se podría ver en Cerema también, porque tiene un resonador de más de 3 teslas. Solamente se pueden ver en resonadores de alta resolución, que son solo para investigación, y la manera en que se puede medir, que aquí lo vamos a ver, son por medio de los nigrosomas. Es la única manera que se podría medir. También de manera como para ver las vías se puede usar lo que es el PET o el SPET, pero SPET o PET solamente tiene el Instituto de Medicina Nuclear de la Almenara y un instituto que está en Javier Prado con Arequipa. Después ningún otro hospital tiene SPET o PET acá en el país, o en el INEM también creo, pero ahora por ejemplo el resonador del neurovejo ya no funciona, se ha malogrado. Entonces reducimos a 0 la posibilidad de poder ver la sustancia negra. Pero ahorita vienen las imágenes para que ya vean. Entonces esto tenemos cómo es la progresión de los signos clínicos asociados a la enfermedad de Parkinson, a cómo progresa la enfermedad de Parkinson. Entonces
A nivel prodrómico, cuando todavía no observamos la bradicinesia, ni el temblor, ni la rigidez, se trata de una enfermedad de Parkinson prodrómica, donde el predominio principal es de los signos. ¿Qué signos serán? Los signos no motores, ¿no? Depresión, constipación, disturbios del sueño, ansiedad, y uno que es muy importante es la hiposmia, porque también hay un depósito de alfa-sinucleína en el bulbo olfatorio. Y la explicación, por ejemplo, a la presencia de constipación sería que en los plexos de Auerbach y Meyer a nivel del intestino también se encontrarían esos depósitos de alfa-sinucleína. Luego empiezan ya los inicios de los signos motores, los cardinales, que son bradicinesia, rigidez o temblor. ¿Y cómo es la presentación usual? El paciente les va a contar una historia de que hace 6 meses empieza un temblor en reposo de la mano derecha, que luego de 3 meses se pasa al pie derecho, y luego de 3 meses más recién se pasa al pie izquierdo, y luego recién se pasaría a la mano izquierda. Entonces la presentación del temblor es asimétrica, y de por sí siempre va a temblar o estar más rígido una parte del cuerpo con respecto a la otra. Entonces esa es una característica principal, que es una enfermedad de tipo asimétrica. Y conforme va incrementándose los años de enfermedad, ya va apareciendo el déficit cognitivo, el dolor. En una etapa ya media de la enfermedad, con el uso de la levodopa, que es el tratamiento de elección, aparecen fluctuaciones motoras por el uso del fármaco, disquinesias, la deformidad axial, sobre todo es un tronco en anterocolis. Ya, esa es otra característica, porque más bien en parálisis supranuclear progresiva el tronco es el retrocolis. Entonces Parkinson, anterocolis, y PCPS, retrocolis. También puede haber disfagia, y en estadios tardíos hay la inestabilidad postural y pérdida de la marcha, desórdenes de la marcha. Porque si los desórdenes de la marcha están al inicio de la enfermedad, ya no se trataría de Parkinson, sino de PSP. Y las caídas también en etapas tardías de la enfermedad, junto a demencia, síntomas psicóticos, sobre todo caracterizados por alucinaciones visuales. Entonces, dentro de la imagen, lo que podemos hacer es, un PET, una tomografía por emisión de positrones, donde vamos a sobre todo ver la depresión de dopamina usando el 18-fluoridoxiglucosa, ¿no? También podemos usar un SPECT, ¿ya? Podemos usar resonancias magnéticas estructurales, donde se pueden usar, por ejemplo, diferentes secuencias como la difusión, volumétricas, o sea, medidas. Podemos usar también imágenes multimodales, y algo que nos ayuda mucho es, por ejemplo, lo que es ver la denervación simpática a nivel miocárdico por medio del PET o el SPECT, porque se dice que en la enfermedad de Parkinson sí va a haber denervación simpática a nivel cardíaco, mientras que en el PSP y en la atrofia multisistémica no existe esa denervación simpática. Entonces acá tenemos las imágenes, ¿ya? Donde vemos que esta imagen, la primera, es un PET. Este es un paciente normal y este es un paciente con enfermedad de Parkinson. Como ustedes ven, aquí hay una captación bilateral a nivel de los ganglios basales, que es simétrica, mientras que en un paciente con enfermedad de Parkinson se ve una menor captación de los ganglios basales del lado derecho con respecto al izquierdo, y esta es la característica de la enfermedad de Parkinson, la simetría. Esta de acá viene a ser una tomografía computarizada, ya con un SPECT, con un meta-yodo-bencilgluanidina, donde observan, este de acá es el corazón, ya hay una captación, está en amarillito, donde diríamos que ahí están los nervios simpáticos, mientras que en el paciente con enfermedad de Parkinson no existe esa marcación porque hay una denervación simpática. La imagen C es una resonancia magnética, donde
en un paciente sano, este es un paciente control, ya estamos viendo un área de hiperintensidad que se supone que es la área de la sustancia negra, mientras que en un paciente con enfermedad de Parkinson se pierde esa hiperintensidad. ¿Ya? Aquí también a nivel mesencefálico vemos que es una resonancia con marcación de neuromelanina, donde se observan las neuronas dopaminérgicas, mientras en el paciente con enfermedad de Parkinson hay esa pérdida de neuronas dopaminérgicas. Y esta imagen de acá viene a ser un ultrasonido transcraneal, donde también vemos que en un paciente normal, que es este paciente, vemos que hay un alargazamiento de lo que es la sustancia negra en un paciente normal, y en un paciente con enfermedad de Parkinson vemos de que se pierde esa ecogenicidad. Entonces, genéticamente van a haber muchos causales de enfermedad de Parkinson. La gran mayoría de los casos son casos esporádicos. La genética guarda importancia en los casos tempranos, sobre todo menos de 45 años o menos de 35 años. ¿En qué casos? Sobre todo lo que más se tienen que aprender es que puede ser de dominancia autosómica dominante, puede ser también una autosómica recesiva, o puede ser una genética compleja, o sea, una mezcla de los dos, y que no solamente van a ser caracterizados por enfermedad de Parkinson, sino por múltiples asociaciones, ¿no? Entonces, los genes más relacionados es el par 1 o el par 4, ya dentro de los autosómicos dominantes, y dentro de los autosómicos recesivos solamente aprenderse el par 2. Y de las formas complejas, de herencia compleja, como les digo, solamente saber que se trata de Parkinson más otras cosas. Por ejemplo, este de acá, el par 9, no solamente se caracteriza por Parkinson, sino porque el paciente tiene Parkinson, aparte de distonía, aparte de piramidalismo, o sea, otra clínica más que solo enfermedad de Parkinson. Acá están más de los genes. En el par 1, la herencia autosómica dominante, sobre todo caracterizado por el depósito de alfa-sinucleína. El par 2, que era el autosómico recesivo, y la proteína alterada es la parquina. ¿Ya? También se están realizando ahorita estudios en líquido cefalorraquídeo T sanguíneo. Lo que se está haciendo, se está extrayendo líquido cefalorraquídeo y se está midiendo la concentración de alfa-sinucleína, pero aún no se ha podido determinar lo que es la sensibilidad y especificidad de la prueba, por lo cual solamente están en investigación. Y a nivel de suero plasmático se están obteniendo concentración de apolipoproteína 1, para que la están relacionando con la cerebralidad de los síntomas motores, pero tampoco aún cuenta con sensibilidad y especificidad, por lo cual también solo está en investigación. Entonces, en el diagnóstico diferencial lo tienen que hacer con el temblor esencial. ¿Ya? El temblor esencial, que más bien va a ser un temblor ¿de qué? Es un temblor de acción. ¿Ya? El temblor esencial es de acción. El ejemplo que les di, si yo cojo un vaso, si hago una actividad y empiezo a temblar, pues es más común que se trate de un temblor esencial que se trate de una enfermedad de Parkinson. Y una manera, por ejemplo, de hacer es medir la frecuencia del temblor por electromiografía, de que en enfermedad de Parkinson es un temblor de baja amplitud, de sobre todo 6 a 9 Hz. Y el parkinsonismo vascular, que se puede descartar tomando una imagen, una tomografía o resonancia, donde se puede observar una lesión a nivel de los ganglios de la base. La otra enfermedad que se caracteriza por parkinsonismo vendría a ser la parálisis supranuclear progresiva, donde va a ser un paciente que tiene más o menos, el promedio de edad es menor, 40 años de inicio, que va a sacar, la clínica va a ser de parkinsonismo, va a haber parálisis de la mirada vertical,
Sobre todo hay una marcada inestabilidad postural, hay caídas frecuentes al inicio de la enfermedad. Y en atrofia multisistémica, que se caracteriza porque hay disfunción autonómica desde un inicio, urinaria, parkinsonismo, y ambos, tanto el PSP como la atrofia multisistémica, responden no tan bien a la levodopa. Esa es la característica. ¿Es mayor a 40 años o menor a 40 años? Desde los 40 años. Parkinson es un poquito más tardío, la media de edad es 55 en Parkinson. Entonces, dentro del tratamiento tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de todas las enfermedades, casi la gran mayoría neurológicas, que no tienen mucho tratamiento, la enfermedad de Parkinson sí tiene un tratamiento, que si lo damos de una manera correcta, pues el paciente va a llevar una buena vida sin muchas dependencias, que es lo que quiere la gran mayoría del paciente, por lo menos unos 15 años. Es lo que se esperaría que ese paciente lleve de buena vida. ¿Cuál es el tratamiento, el mejor tratamiento, que hasta ahora no han descubierto uno mejor? Es la levodopa. No hay otro mejor que la levodopa. También se pueden usar agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la catecol metiltransferasa, inhibidores de la monoaminoxidasa B, o lo último que también se está, o que ya se ha usado ya, porque en otros países se ha usado siempre, es los tratamientos neuroquirúrgicos, las ablaciones, sobre todo del núcleo caudado, han hecho también el núcleo putamen, o sea, múltiples cirugías. Entonces, esto viene a ser los sitios donde actúan las drogas para enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos que la principal, que es la levodopa. Ustedes saben que la levodopa se tiene que acompañar de un inhibidor, ¿ya?, de la dopa descarboxilasa, que viene a ser ¿cuál? El benseracide o la carbidopa. Por eso que siempre dan levodopa más carbidopa, o dan levodopa más benseracide. Si dan levodopa con carbidopa, la levodopa viene de 150, la carbidopa viene de 25. Y si dan levodopa con benseracide, la levodopa viene de 200 y el benseracide viene de 50. O también podrían encontrar levodopa de 200 con benseracide de 25. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción del benseracide y la carbidopa? Es inhibir a la dopa descarboxilasa para que la concentración, para evitar el metabolismo a nivel sanguíneo de la levodopa, y de esa manera pueda haber más levodopa que llegue a la célula. ¿Ya? También se dice de que cuando no, o sea, otra vía que puede tomar esta levodopa es por medio de la catecol metiltransferasa y transformarse en este metabolito, ¿ya? ¿Y cuáles serían los fármacos que inhiben a la COM? Serían el entacapone, el opicapone y el tolcapone, ¿ya? Otro mecanismo de acción importante también es el uso de selegilina, rasagilina o ceftinamide. Este aquí no hay en el Perú, solamente tenemos selegilina y rasagilina. ¿Y cuáles vienen a ser? Vienen a ser una inhibición, ¿ya? Una inhibición duradera, una inhibición irreversible a nivel de la monoaminoxidasa B. Y los otros mecanismos de acción, los otros targets, vienen a ser el receptor de dopamina, sobre todo el de tipo 2, donde actúan fármacos que sí son bien conocidos, como el pramipexol, el ropirinol, ¿ya?, y el piriviril. Pramipexol si hay acá en el Perú, por si acaso, y a nivel de los receptores dopaminérgicos tipo 1, donde tenemos al rotiglotina y la apomorfina. Entonces, vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué se dice de que la levodopa es el fármaco de elección? Porque se supone que las neuronas que se están perdiendo son las neuronas que son ricas en dopamina. De una manera normal,
por ejemplo ahorita que estamos nosotros tenemos una secreción diaria pulsátil de dopamina, o sea, en todo momento estamos segregando más o menos dopamina, por lo cual la levodopa, la recomendación de usarla es más o menos en intervalo de cada 6 horas o inclusive hasta de cada 4 horas se podría usar. Más de 3 tabletas al día no es recomendable usar, pueden dar de cuartos de tableta, de medias tabletas, por ejemplo al inicio se podría empezar un cuarto de tableta cada 6 horas, no se da cada 12 horas, si ustedes ven así una receta, es una receta mal dada, porque si nosotros normalmente segregamos la levodopa de manera pulsátil, tenemos que imitar ese metabolismo, porque si no lo imitamos es que vienen las fluctuaciones motoras. ¿Qué significan las fluctuaciones motoras? Que yo le doy a mi paciente levodopa, que va a hacerme el efecto en 1 hora nada más, y que pasada la hora el paciente se va a poner duro, va a haber congelamiento de la marcha, va a incrementar el temblor, o en su defecto, y eso ¿cómo se llama? Se llama fenómeno de fin de dosis, o weaning off, ¿ya? Porque no estoy dando la suficiente cantidad de levodopa. Entonces lo que se quiere hacer ahorita es tratar de imitar esa estimulación continua de levodopa hacia los receptores, y por eso se están creando lo que son preparados que se están poniendo por medio de sondas. Se hace una ienostomía, y por medio de una sonda se está tratando de poner por medio de bombas de infusión, aplicar esa levodopa. Ya en otros países ya hay esas bombas de infusión continua de levodopa, acá todavía no hay. Y también de esa manera se pueden prevenir las disquinesias. ¿Qué son las disquinesias? Son la presencia de movimientos involuntarios cuando ya se ha llegado al tope de la dosis de levodopa. Por ejemplo, puede ser un movimiento de la mano, movimiento del pie, es cualquier movimiento involuntario, movimientos que aparecen en la cabeza. Entonces, como les dije, la benseracida y la carbidopa van a prevenir el metabolismo periférico de la dopamina, incrementando su disponibilidad. Y los inhibidores de la COM, que su mecanismo de acción principal va a ser hacer que esa levodopa esté más duradera, para que se pueda ser usada el mayor tiempo posible. En los otros fármacos son los inhibidores de la monoaminoxidasa, selegilina y rasagilina, cuyo mecanismo de acción principal es el clearance de la liberación sináptica de dopamina, seguida de la recaptación presináptica vía transportador de dopamina, por lo cual también van a mejorar la eficacia de la levodopa. Lo que sí hay que tener en cuenta que antes se creía, por ejemplo, que un paciente de menor edad, por ejemplo, le aparece un Parkinson a una persona de 30 años, lo que se creía era más bien no dar levodopa para poder ahorrarle el tiempo de éxito terapéutico que iba a tener ese paciente. Y se le empezaba a un paciente joven dando selegilina y rasagilina. Pero ¿qué se ha visto? Se ha visto en estudios, a las finales el mejor tratamiento es la levodopa. Y en aquellos pacientes que iniciaron Parkinson jóvenes, iniciaron rasagilina los 3 primeros años, luego recién le pusieron levodopa y carbidopa, y el otro grupo que desde el inicio iniciaron levodopa, la progresión de la enfermedad fue mayor para los del primer grupo, para los que iniciaron primero rasagilina y tardaron el uso de levodopa, por lo que ahora la mejor recomendación es desde un inicio iniciar levodopa. Si bien es cierto a dosis menores, porque sí nos podemos ayudar de la rasagilina, pero siempre usando levodopa desde el inicio de la enfermedad. Ese es el mensaje que tienen que llevar. Y bueno, como ustedes han visto, es una enfermedad multisistémica, ¿ya? O sea, no es una enfermedad que solamente les va a causar una sola cosa. Entonces, por ejemplo, si tenemos fluctuaciones motoras, podemos usar fármacos que aquí realmente no hay, ya como el itradiferinino, la sulfinamida, pero acá no tenemos esos fármacos. La
sonizamida, quizás sí la podrían encontrar. Por ejemplo, si el paciente empieza a tener lo que son síntomas psiquiátricos, alucinaciones, por ejemplo, sí se puede usar clozapina. También está indicado usar, por ejemplo, quetiapina, que está más disponible, ¿ya? Esos fármacos podemos usar. Y, por ejemplo, las fluctuaciones motoras, ¿cómo están definidas? Vendrían a ser una complicación del tratamiento para la enfermedad de Parkinson, que viene a estar definida como una variación en la respuesta clínica a la dosis de levodopa. Y las disquinesias, su definición es cualquier tipo de movimiento involuntario generada por la levodopa. Entonces, a los 5 años, un 47-55% de pacientes va a tener fluctuaciones y un 49-55% disquinesias, y ambas en un 40%. Entonces, si ustedes a su paciente, a los 5 años su paciente tiene fluctuaciones y disquinesias, ¿dirían que lo han tratado mal? No, al contrario, más bien que aparezcan estas disquinesias nos está diciendo que hemos tratado bien al paciente, porque es lo que se espera con el tratamiento, ¿ya? Si no aparecen es porque nunca le di la dosis adecuada de levodopa, siempre estuvo subtratado. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de riesgo para el desarrollo de las complicaciones motoras? Tiene que ver mucho la edad del paciente. Si el Parkinson inicia a los 35 años, pues va a haber más complicaciones que si el Parkinson inicia a los 60 años o a los 70 años. La severidad de la enfermedad se inicia con mayor severidad, igual desde un inicio voy a tener que usar más dosis y van a haber más complicaciones relacionadas sobre todo a la levodopa. El inicio de la levodopa, siempre decirle al paciente que lo tiene que usar 1 hora antes de los alimentos, cuánto tiempo lleva tomando levodopa, cuántas dosis como máximo puedo dar al día. Como les dije, se puede dar solamente hasta 3 tabletas, o sea hasta 600 miligramos, ¿ya? Y siempre tiene que hacer una administración pulsátil cada 6 horas, cada 4 horas, y otros factores se dice que también existiría una predisposición genética. Y eso es todo. El seminario me dijo que iban a hacer después los parkinsonismos, así que ya han visto los parkinsonismos, han visto PSP y han visto AMC, así que ya van a saber más o menos las diferencias de los parkinsonismos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Cuando te llega un paciente a consulta, todo paciente que venga con los 3 síntomas cardinales, bradicinesia, temblor en reposo y rigidez, se englobarían dentro de lo que es parkinsonismo. Tú primero tú no le vas a decir al paciente que te llega, sabe que señor, usted tiene una enfermedad de Parkinson, porque es deprimente para el paciente decirle de frente que pueda tener una enfermedad de Parkinson. Entonces le dicen, no señor, usted tiene un parkinsonismo. ¿Qué van a hacer con ese paciente? Uno, le piden su tomografía, porque puede ser que tenga un infarto, que sea el que explique todos los síntomas de la enfermedad. O le pido mi tomo, le pido mi resonancia. ¿Qué más le podría pedir? Por ejemplo, si solamente el síntoma que encuentras es temblor, no se olviden de pedir TSH, T4 libre, no se olviden de pedir también un perfil hepático. Esa rigidez o ese temblor podría ser más bien asterixis, ¿ya? ¿Qué más hacemos a ese paciente? Le pedimos cobre también en sangre, y hasta ahí solamente le voy diciendo que tiene parkinsonismo y le hacemos una buena historia. Por ejemplo, tuvo caídas al inicio de la enfermedad. Si te dice, sí, ni bien empezar estos síntomas me voy cayendo a cada rato, pues yo ya voy pensando que no se trataría de Parkinson. Te dice, por ejemplo, tengo incontinencia urinaria, no puedo orinar bien, mucho sudo, también ya vas dudando que sea enfermedad de Parkinson. Si él sí te cuenta esa historia asimétrica de la presentación del temblor o la rigidez, pues sí me oriento
a que se trata de Parkinson. ¿Y qué les va a dar la respuesta? O sea, la certeza que más se podría tratar de una enfermedad de Parkinson es iniciarle la levodopa. Le inician una prueba terapéutica con levodopa a dosis pequeñas, cada 8, cada 6, un cuarto de tableta, y si a la siguiente consulta el paciente te dice, ni bien usted me dio la pastilla, todos los síntomas han mejorado, me siento más suave, mi temblor ha disminuido, pues eso sería un criterio para decir que ese paciente, la enfermedad que tiene es enfermedad de Parkinson, porque el AMC y el PCP no responden generalmente a la levodopa, mientras que el Parkinson sí responde a la levodopa. Igual, o sea, para los otros, así no haya respuesta, también se les da levodopa porque no hay otro tratamiento. Pero la respuesta a la levodopa más los síntomas cardinales es el que te orienta más a pensar que se trata de enfermedad de Parkinson. Y no se olviden de lo otro, de preguntarle a ese paciente con Parkinson si tiene dolor, si duerme bien, si tiene, mandarlo a su evaluación cardíaca para de todas maneras descartar que no hay hipotensión ortostática. O sea, no vean solo al paciente como el que tiembla y está duro y está rígido y está lento, sino como una enfermedad neurodegenerativa, como un conjunto de todo. Detectas la causa y si después de una encefalitis te ha quedado ese temblor, pues tienes tu respuesta. Pero siempre va a haber una historia de, también en un stroke, en un infarto, pues a esa zona no solamente tendrías parkinsonismo, sino como es profunda tendrías una hemiparesia, o sea, ya van a haber otras cosas más que te diga la historia. Por eso hay que hacer siempre una buena historia. Y es bueno dar viperideno, ¿no? Porque ustedes han visto de que siempre se ha dado en Parkinson, yo he visto muchas recetas y ahora se sigue viendo que dan viperideno. ¿Es bueno? No, el viperideno se debe dar para enfermedad de Parkinson. Para lo único que sirve el viperideno es para el temblor. Y si lo daríamos, solamente le podríamos dar en ese paciente que es muy joven, que tiene un temblor sí bien marcado, que el síntoma principal es temblor, porque ustedes van a ver que al paciente con Parkinson el temblor es lo que menos le molesta, lo que más le molesta es la bradicinesia, estar lento y estar rígido, el temblor no les molesta. Entonces el viperideno no se debe dar en un paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque causa más demencia. Entonces, si de por sí la enfermedad ya me va a dar demencia, ¿para qué le voy a dar un fármaco que me va a demenciar a mi paciente? Entonces, a lo mucho darlo pues en ese Parkinson de un paciente joven, pero no de un paciente mayor, de un adulto mayor no de viperideno. Lo único ahorita que está aprobado realmente cannabinoides, aquí en Perú ya lo aprobó, pero realmente para lo único que está aprobado es para dolor, por ejemplo, un paciente con esclerosis múltiple. Para el resto no hay estudios, pero se usa para todo. Yo cuando he estado en México, por ejemplo, lo usaban para pacientes que tienen ELA y que tienen mucha salivación, lo usaban, también pacientes con Parkinson lo usaban, pero o sea, se supone que la marihuana que se usa es una marihuana especial, ¿no? Entonces sí tiene que ser preparada de una manera especial. Entonces aquí en el Perú no sé cómo la van a preparar, no se sabe, o sea, ni siquiera está regulado eso, porque ni siquiera han regulado para qué lo van a usar. Entonces no sabemos. Para que ya hay más alto.